Venir a presentar justamente esta obra en esta tierra y bueno, cómo va a ser, digamos, esa presentación hoy a la tarde. Bueno, gracias por recibirme. Tacuarembó varias veces me ha invitado y es un placer. Sé que es uno de los departamentos que mejor mueve los hechos culturales y eso es una cosa gratificante. Hoy es el Día del Libro y es importante que los escritores estemos caminando y contando nuestras historias por el país, ¿no? Hoy vamos a estar a las 7 en el Club Tacuarembó presentando El Loco, Luces y Sombras de Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, como imaginarán quienes lo han leído o quienes no lo han leído, quizás sea de los 20 libros que tengo mi apuesta más osada. ¿Qué nos podría adelantar de la presentación? Lo que yo voy a intentar hacer es darles la mano para conducirlos hacia la época de Sarmiento, porque yo este personaje lo vengo trabajando desde el 2004, hice una cantidad de libros en el medio y nunca me animé y lo seguí trabajando porque yo era la primer víctima de todos los preconceptos que sobre Sarmiento tenemos los rioplatenses, no solo los uruguayos, los argentinos también, y los chilenos bastante. Y entonces me di cuenta que yo misma era víctima del anacronismo histórico, esto es, juzgar a un personaje del siglo XIX con la mentalidad del siglo XXI. Y todos estos años lo que pasé haciendo, además de estudiar, y van a ver que está la cotidianidad, está el hombre con su gran obra, quizás sin lugar a dudas, es la mente más brillante que ha dado en educación la América de habla hispana. Implementó toda la reforma educativa del sur de América, que es una reforma masónica de cuño norteamericano. Es un hombre brillante, pero van a encontrar al hombre con todas sus sombras, al hombre que era sucio, desasiado, que era grosero, que era áspero. Esa es la idea. Cuando yo hablo de Sarmiento, lo que intento hacer es tender un puente hasta la época. Cada personaje es en tanto y en cuanto vive en una época y en una geografía en particular. Yo que he estado en la península arábiga varias veces investigando para escribir, me doy cuenta que no solo la época, sino la geografía define el pensamiento humano. Entonces, bueno, este libro lo que intenta es explicar por qué el loco era el loco, porque le decían el loco hasta en el Senado. Tuvimos la oportunidad de ponerle otro nombre, porque tenía dos sobrenombres muy importantes. Uno era loco porque era loco, loco de brillante y loco de loco literalmente, porque podía tener cualquier reacción introspectiva en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el otro era Don Yo. Y Don Yo está en todo el libro porque era un hombre extremadamente egocéntrico. Y bueno, lo que vamos a intentar hacer hoy es transportar al lector para irlo preparando, adobando, para que cuando tome este libro se sienta no leyendo algo que le pasó a otro, sino como debe hacer la buena novela histórica, hacerlo sentir que están caminando por ese siglo, porque acá se describe un siglo de la Argentina, pero también un siglo de la región, porque Sarmiento no es solamente Argentina, la reforma sarmentina es Chile, Uruguay y Argentina. Eso vamos a hacer. ¿Cuánto de subjetividad tiene justamente esta literatura histórica? Bueno, en el caso mío, yo siempre digo que uno objetivo nunca puede ser, porque en tanto sujeto siempre tiene algo que vuelca de sí. Por eso que desde el 2004 no me había animado a sentarme a escribir y trabajaba sobre él porque no lograba dejar de detestarlo. Esa es la realidad. Y ahora lo admiro profundamente. Tiene muy poca subjetividad, porque lo que sí busqué para sentarme a empezar a escribirlo es sentirme ecuánime, tratar de comprenderlo. Y me metí en su época, me metí en la situación de Sarmiento, comprendí su época, porque creo que nadie como este personaje fue víctima del anacronismo histórico, inclusive de los problemas de la línea de tiempo. Los uruguayos creíamos, la mayoría,
que el grupo de intelectuales de que Sarmiento formó parte, primero muchos lo rechazan porque dicen que era oligarca, nada más pobre que Sarmiento, hijo de unos analfabetos, no tenía nada que ver con la oligarquía. Pero además lo ubicamos paralelamente con el grupo de muchachos intelectuales del Ateneo de Montevideo. Y cuando uno tira la línea de tiempo, Sarmiento empezó a decir, a escribir y a trabajar en la reforma educativa alrededor de 1838. El Ateneo de Montevideo comenzó a reunirse en 1870 y pico. Entonces, ese cambio de perspectiva que hubo de la primera a los segundos 50 años del siglo XIX es lo que nos confunde a veces a los lectores, a los ciudadanos comunes, al juzgar a una persona, ¿no? A mí en Tucumán el otro día llegó alguien a preguntarme cómo había sido el entredicho de Sarmiento con Artigas, que hasta se habían agarrado a puños, y le dije, pero señor, tiremos una línea de tiempo, nunca se vieron en la vida. Cuando Artigas se internó en el Uruguay profundo, Sarmiento tenía 9 años. Fue una declaración en el Facundo de que era un contrabandista, una declaración que para la época era normal, porque después reivindicamos a Artigas. ¿Qué le llevó a escribir este libro? En el 2004 escribí un libro que todavía sigue vigente, que es El Coronel sin espejos, que es la vida de Máximo Santos, José Pedro Varela y toda la reforma masónica en el Uruguay, en toda, del Estado, de gobierno y de educación. Y me di cuenta que José Pedro Varela no había inventado nada, que había readaptado. No olvidemos que Sarmiento nació en 1811 y Varela nació en 1845. Y entonces siempre en cada una de las reformas me aparecía el puño de Sarmiento. Y de allí empecé a trabajarlo hasta que logré exorcizar mis pensamientos subjetivos, y aquí está.